Hola, soy Alejandro Martínez. Voy a estar en el curso de reforzamiento. Bueno, en el 1.2, el lenguaje algebraico es la combinación de los signos, números y letras de operaciones matemáticas. Vamos a ver un ejemplo. El perímetro de un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. ¿Sí? La distancia de cada lado le asignamos X. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo el número, las letras y le podemos poner signo positivo. Los signos son positivos, negativos, división, multiplicación. Números del 1 al n. Letras X, Y y Z. Y otros más. En el siguiente ejemplo, el doble de un número menos su cuarta parte. El doble de un número cualquiera menos su cuarta parte, signo, una cuarta parte de X, cualquier número. Y así es como se va interpretando el lenguaje algebraico de un texto, de un lenguaje común a lo que viene siendo el lenguaje algebraico. Siguiente ejemplo, un número par. Un número par, el número, ¿sí? Cualesquiera número, ¿sí? Si nosotros asignamos un número a X, sería 2 por 1, 2. Si le asignamos un 2, 2 por 2, 4. Si le asignamos un 3, 3 por 2, 6. ¿Sí? Y aquí nos cumple lo que nos describe el texto. El siguiente ejemplo, un número impar. Número, el signo, que viene siendo la multiplicación, la letra, cualquier número, ¿sí? Más 1. Entonces, le asignamos números a la letra o a la variable, en este caso, un 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y nos va a dar un número impar. Es lo que viene siendo el lenguaje algebraico. La interpretación es muy importante en lo que es el álgebra. El álgebra nos va a dar la idea de lo que tenemos en un texto y nos va a dar también un seguimiento a las operaciones matemáticas. En el 1.3 vamos a ver las expresiones algebraicas. Es la representación de símbolos algebraicos de una o más operaciones algebraicas. Ok, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el signo, el número, que es el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Son las veces la n. El literal, ¿sí? Es la letra que me representa cualquier número. El 5 es el exponente que es elevado la literal.
o el literal. Ok, tenemos aquí otros ejemplos. El signo, el número, comúnmente no lo ponemos cuando es un 1. Representa el coeficiente un 1, comúnmente. Pero se puede poner la letra que me representa los valores cualquiera, el exponente. ¿Sí? Tenemos enseguida otro ejemplo. El signo, que es negativo. El coeficiente, que es el valor 5. El literal, X. Aquí en este caso tenemos dos literales diferentes. Y. El exponente de la X, 2. Y el exponente de la Y, 3. En el siguiente ejemplo, tenemos el signo positivo, el coeficiente, que es el número 2, que multiplica al coeficiente, que son 2 veces, al literal, el coeficiente con el literal, que son 2 veces el A. Con un exponente, comúnmente no lo ponemos cuando es 1, pero también se puede poner. En el siguiente ejemplo tenemos el signo, que es positivo. El coeficiente, que tiene un valor de 5. El literal, que es X. Y el exponente es 0. Este valor del literal, cuando es 0, vale 1, ¿sí? De acuerdo a la ley de exponentes. En el siguiente ejemplo tenemos aquí una multiplicación entre un binomio y un monomio. En el binomio tenemos una suma, aquí nos representa el signo, más sumamos el valor de A y el valor de B. Su coeficiente vale 1, que comúnmente no lo ponemos. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Su exponente vale 1, que multiplicamos al literal C, la suma de el binomio. En el siguiente ejemplo tenemos la longitud de la circunferencia, que es L igual a 2 veces pi, que multiplica al radio. Aquí lo vamos a explicar de una manera gráfica, para darnos cuenta que también de dónde viene esa longitud de la circunferencia. Tenemos una circunferencia, ¿verdad?, dividida en 4 partes. En el inicio, 0 a 90 grados, 1/2 de pi, a 180 grados, pi, a 270 grados, 3/2 de pi, y a 360 grados, 2 pi. Entonces, tenemos todo lo que viene siendo la perímetro de lo que vale una circunferencia, que es 2 pi. Entonces, partiendo del centro al perímetro, tenemos R, que nos representa el radio. Entonces, la longitud es 2 veces pi por el radio.
Y ahí tenemos una expresión algebraica. La longitud de una circunferencia. Aquí vamos a ver el 1.4, términos semejantes. Dos términos son semejantes cuando tienen el mismo parte literal y el mismo exponente. Vamos a ver aquí un ejemplo. Menos 3x al cuadrado con respecto a 7x al cuadrado. Tenemos aquí que es el mismo exponente y el mismo literal. Por lo tanto, es un término semejante. Enseguida vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Y vamos si son semejantes o no. Aquí tenemos otro ejemplo. Menos 6x al cuadrado con respecto a 8x al cubo. No, su exponente no es el mismo. Sin embargo, el literal sí. Por lo tanto, no es un término semejante. Vamos a ver otro ejemplo donde 4 es el coeficiente, x es el literal y el 2 es el exponente. 4x al cuadrado con respecto a menos 4y al cuadrado. Tenemos el mismo exponente, pero el literal es diferente. Por lo tanto, no es un término semejante. El siguiente ejemplo, 9x que multiplica a y. 9x al cubo y cuadrada con respecto a 9x al cubo y al cubo. La x sí son iguales. Su exponente, su literal son iguales. Su exponente también son iguales. El literal de y es igual, pero su exponente es diferente. Por lo tanto, no es un término semejante. Tenemos otro ejemplo. Menos 3a al cubo b al cuadrado con respecto a 5b al cubo a al cuadrado. Tenemos su literal, a son iguales, b son iguales. Su exponente con respecto a la son diferentes. Con respecto al b, su exponente son diferentes. Por lo tanto, no es un término semejante. ¿Cuáles son los que son términos semejantes? Donde su exponente es el mismo y su literal es el mismo. Enseguida vamos a ver otro ejemplo donde vamos a desarrollar, ¿verdad? O vamos a ir haciendo una acumulación del punto número 1, 1.2 y el punto 1.3, que es lenguaje algebraico, expresiones algebraicas y términos semejantes. Aquí en este caso vamos a hacerlo con ejemplos gráficos. X, ¿qué nos representa el valor de X? Una distancia de un punto a otro. ¿Sí? El valor de X.
tenemos x al cuadrado, que me representa una área, que es el producto de x por x, y me da x cuadrada. ¿Sí? Su signo positivo, coeficiente una vez, literal, la x, la letra, su exponente al cuadrado, 2. Tenemos en el siguiente ejemplo x más 2, es un binomio donde tenemos x más 2 elevado al cuadrado. Aquí tenemos una figura donde me representa la distancia de x y la distancia de una constante, que viene siendo el número 2. ¿Sí? Tenemos de este lado también una distancia x y una distancia de 2, y obtenemos x más 2, la distancia x más 2. Al crear el producto, ya que el exponente nos dice cuántas veces creamos esa multiplicación del binomio, y nos da el producto entre el binomio x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que viene siendo x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Ahí ya tenemos otra forma de representar el lenguaje algebraico, ¿sí? Por trinomios, que son 3 monomios, ¿sí? Un literal, un exponente, un número, un literal. Comúnmente, acuérdense que cuando no lo ponemos, su exponente es 1 y su término, el último, es un número. Lo representa lo que viene siendo x más 2, lo que viene siendo el área de L por L, la longitud por la longitud, que vale x más 2. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo, que es x más 2. Aquí tenemos un binomio, que son dos partes, binomio. El primer parte, que es el binomio, que es un monomio, es un literal, su coeficiente es 1, y la constante, más la constante, que es, entonces, el exponente es 3, que viene siendo al cubo, y nos representa
una imagen que es un cubo. X, el valor de 2, X y el valor de 2. ¿Sí? Nos va a dar, y en el cubo, las partes correspondientes que nos toca. Aquí tenemos un binomio x más 2. Aquí tenemos el segundo binomio x más 2. Y aquí tenemos el tercer binomio x más 2, que nos representa el exponente. 3 veces. Vamos a multiplicar 3 veces. ¿Sí? En este caso tenemos aquí el área, la longitud por la longitud. ¿Cuánto vale? X cuadrada más 4 veces X más 4, que nos representa estos dos, que viene siendo el área. Al multiplicar este trinomio a el tercero, x más 2, nos va a dar un polinomio, que donde ese polinomio me representa x más 2 al cubo. ¿Sí? Creamos esta multiplicación. Acuérdense que el lenguaje algebraico son operaciones matemáticas. El primero y el segundo. Más 2 veces x al cuadrado. Con el siguiente, más 4x al cuadrado. El siguiente, perdón, sí, más 8x. Multiplicamos. El siguiente, más 4x. Y el último, más 8. Aquí vamos a ver polinomios, ya que cada término, cada literal es un monomio, tenemos binomios, y eso es lo que nos va llevando una expresión algebraica a una imagen, donde nos representa esa imagen a otra expresión matemática, operaciones matemáticas, términos semejantes. En este caso, aquí tenemos los términos semejantes. El primero no tiene término semejante. Hacemos la suma, ya que el signo nos dice que es más el coeficiente más 6x al cuadrado. En el siguiente, el signo, el coeficiente, lo sumamos, el signo es igual, el coeficiente lo sumamos, y el literal es el mismo. ¿Sí? Y para terminar,
la constante, que es el 8. Y aquí tenemos el lenguaje algebraico, expresiones algebraicas y términos semejantes. Ok, tenemos enseguida lo que es el monomio. ¿Qué es un monomio? La palabra mismo nos dice un solo expresión algebraica. En esta expresión algebraica tenemos el signo, que habíamos hablado de lo que es el lenguaje algebraico, ¿verdad? Que compone del signo, de números y letras. Tenemos el número, que es el coeficiente, el número de veces, que es el literal, ¿sí? Y su exponente. Entonces, a esto le llamamos un monomio. Enseguida tenemos a un binomio. El binomio es de dos términos, de dos monomios. Si se fijan, aquí tenemos el signo positivo, el coeficiente que es 1, el literal, y su exponente vale 1, que nada más una vez, ¿sí? Y tenemos otro que es diferente, ¿verdad? Que no es un término semejante al primero. Tenemos el signo, el coeficiente que es 1 solo y su exponente que es 1. Y en los dos compone un binomio con su exponente que vale 2, que viene siendo un binomio al cuadrado. Enseguida tenemos 3 monomios que le llamamos trinomio. En el primero tenemos 1, que es signo positivo, su coeficiente que vale 1, el literal y su exponente. En el segundo monomio, su signo, su coeficiente que vale 4 veces el literal, que es x, y x su exponente es 1. Y enseguida tenemos en el tercero, tenemos una constante sin literal y vale 4. Su signo es positivo y a este le llamamos trinomio. Más de 3 monomios le llamamos polinomio.